espada que desde el cielo me fue regalada es tan cortante. Vamos a comenzar entonces este trabajo, pero no lo voy a comenzar yo, lo va a comenzar un joven. Y ustedes pueden estar clamando, ¿ya? Ya, los saludo en la paz del Señor. Primero que todo, dar gracias a Dios, como dice el hermano Guti, por todo y en todo. ¿Ya? Estamos acá, creo yo, por voluntad de Dios. Por lo tanto, siéntanse felices y gozosos porque creemos que Dios nos trajo hoy día acá para poder alabarlo y glorificarlo y honrarlo en todo momento. Principalmente, hoy venimos, hermanos, a adorar y a glorificar. Hace un poco de frío y sabemos que Dios nos trajo. Así que yo creo que a lo mejor, yo no sé si aquí hay jóvenes que vienen por primera vez o de repente uno viene a estos puntos de oración, vienen con muchas preguntas y muchas cargas. Ya pasamos una semana muy complicada y entendemos que Dios es la respuesta a todo. Entonces, yo en primera instancia los invito, hermanos, a una primera oración, ya para empezar y hablar con nuestro Señor y decirle tal cual como venimos, entregarle nuestras cargas, nuestros problemas y pedirle de cierta forma que nos limpie tanto nuestra mente, nuestro corazón, para que hoy este punto de oración sea de bendición para todos. Quiero decirle que se sientan en su propia iglesia. Aquí no tiene que existir la vergüenza. ¿Ah? Porque aquí somos todos uno. Amén, amén. Yo lo entiendo así porque no puede haber diferencia entre nosotros, porque todos alabamos el mismo nombre, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Seamos amplios, sueltos, para tener que alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo les deseo las más ricas bendiciones desde ya, ¿no es cierto?, a los que estamos presentes. Con esto agradezco la presencia de ustedes y que seamos muy unidos para servirle al Señor. A donde quiera que los encontremos podamos saludarlos como hijos de Dios. ¿Cómo se saluda a los hijos de Dios? Con un ósculo santo en la cara, con mucho respeto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, pastor. Bueno, los puntos de oraciones, o a los que yo he ido por lo menos, se tratan de también adoración a lo que es el Señor. Por lo tanto, hoy venimos, hace un poco de frío y todo, pero venimos a adorar al Rey que vive, ¿verdad? Por lo tanto, voy a invitar a mi hermano Gustavo y a mi hermana Cecilia para una alabanza, para que empecemos a adorar a nuestro Señor. Bien, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio, que dio el inicio ya a este trabajo. Es un joven nuevo que lleva meses en la iglesia, pero viera que salió cosa seria. La palabra del Señor ya está bien. Entonces, ahora ya vamos a darle el pase a nuestro pastor que nos visita en este día de hoy. Hay muchos jóvenes y hermanos que sintieron no poder venir hoy día. Y mientras tomábamos desayuno, él me decía, me acompaña este joven, ya. Pero él vive conmigo, ya, le decía yo. Y ya, no sé, como 3 años me dice él que cuando él discipula, dice que mínimo, bueno, después va a aclarar bien eso, viven conmigo 3 años en mi casa. Así discipulo yo, me decía él. Y yo, wow. Me decía, este joven que me acompaña dejó su trabajo, dejó todo. Wow. Hermano, ¿usted dejaría su trabajo? Dice que sí. Pastor, acá tiene un discípulo. Entonces, pero es profundo eso que hacen ciertas personas que tienen el llamado de evangelizar el amor por nuestro Dios. Y este joven que viene acompañando al pastor ya, no sé, llevará 1 año, 2 años por ahí, 3 años parece, sacamos cálculo, y parece que ya el pastor está a punto de soltarlo. Así que él nos va a contar acá y nos va a dar sus consejos. Así que usted tiene que estar clamando, ¿ya? Amén. Y este mensaje va a ser para todos nosotros y también para muchos más que lo van a poder ver después. Así que vamos a recibir a nuestro pastor, Medardo Mora.
a que pase este lugar y él aquí nos va a hablar de la palabra del Señor. Les saludo la preciosa paz del Señor Jesucristo. Acéptenla, porque cuando no reciben la paz, bueno, vuelve a mí. Así que es mejor recibir esa paz. Y bueno, en primer lugar, disculparme, pastor, que no acostumbre a pasar adelante. Antes hubo un tiempo en que yo renunciaba a sentarme ahí adelante, pastores siempre ahí. Y yo dije, no, como mucha gloria, decía yo. Así que me empecé a sentar atrás. Y luego hubo gente que decía, mira el pastor qué humilde. Entonces dije, bueno, aquí también estoy recibiendo gloria, así que me viene acá nomás. Entonces, a la final siempre es más o menos así, ¿ves? Terminamos hablando mucho de la gente y nos olvidamos un poco de aquel que hizo todo. ¿Sí? Porque uno sabe de dónde Dios lo sacó y en el fondo Él fue el que se remangó el brazo para meterse en la inmundicia y rescatarnos. Recuerdo que en el campo, en esos pozos negros, no sé si los conocen, me fui a ese baño y yo tenía un anillo matrimonial, que este no es el único, no sé cuántos ya me he comprado, y resulta que me quedaba lo mandé a hacer y me quedaba muy grande. Bueno, lo usaba igual. Y llego allá y se me fue y cayó al pozo. No, yo ahí no pienso meterme, dije yo. No, me era más fácil comprar otro, pero meterme ahí no. Y estoy en eso cuando Dios me dice, pero yo sí lo hice por ti. Yo sí desnudé mi brazo y lo metí en la inmundicia para rescatarte. Es lo que hizo con cada uno de nosotros. Por eso no merecemos aplausos, ni gloria, ni nada, sino aquel que lo hizo todo. Bueno, esperamos que sea beneficioso lo que vamos a hacer en esta mañana. Estamos hasta más o menos 11:30. Poco tiempo me dieron. El asunto está en que cuando se trata de instruir, de enseñar, el tiempo debe ser bastante prolongado. Y no tenemos las herramientas aquí como para poderles entregarlo mejor. Pero la palabra, de todas maneras, si usted la recibe, la guarda, cosa que tengo mis dudas muchas veces de las personas, sobre todo cuando son jóvenes, ¿ya? Tengo mis dudas de que la palabra la puedan retener. Cuesta bastante hacer que un joven renuncie a muchas cosas propias, personales, como para poder seguir a Cristo, porque de eso se trata. Nadie sigue a Cristo por amor, si a Cristo lo siguen primeramente por ciertas necesidades. Entonces, llegar a amar a Cristo pasa su tiempo. Y sobre todo la juventud que es de alguna manera como que es muy indecisa, le queda mucho camino por delante, no nos garantizan que en 5 años más van a estar sirviendo al Señor. Entonces se trabaja de esa manera, ¿ya? Con 20 personas, a veces solo 3 llegan a la meta. Entonces estamos lamentablemente así, pero lo hacemos. Por eso es que hacemos esa forma de discipular al estilo del maestro, que él caminó con sus discípulos, vivió con sus discípulos, durmió con sus discípulos, y no una cosa de escuela, no una cosa de clase, de estarle dando siempre clase, enseñando. Yo no enseño las escrituras mucho rato, por ejemplo, con los mismos discípulos, sino más bien me meto en su conducta. Es un asunto práctico. Hay que hacer morir muchas cosas, así que por lo tanto son 3 años que a veces encuentro muy poco. Y con ellos también, por ejemplo, el que me acompaña, que es Jairo, ya lo he tenido metido en las misiones, ya salió fuera del país para estar allá misionando en otro lugar, de tal manera que vaya la palabra actuando en cada uno de nosotros. Por ejemplo, uno mismo lleva a las hermanas, a veces las llevo a otra ciudad y les encamino a la predicación, a la evangelización, y luego las dejo ahí y yo tomo mi vehículo y me voy a otra ciudad. De tal manera que no tengan cómo acudir a mí y solo acudan al Espíritu. ¿Ves? Porque si uno está ahí cerquita, llegan donde mí y me dicen, pastor, ¿qué hacemos en este caso? Pero si estoy lejos, están obligadas a orar.
a pedirle a Dios socorro, auxilio, ayúdame, y cosas así. Entonces el discipulado es un asunto práctico donde obra el Espíritu Santo siempre, ¿ya? Entonces, pero si no vamos a tener confianza en aquello, se pone un poco difícil el camino del discipulado. Entonces, tenemos que ver que hay dos cosas muy importantes en el discipulado. Siempre tienen que estar presentes: la palabra y el espíritu. No es solamente espíritu, ¿ya? Y no es solamente palabra. Entonces tenemos esa problemática que algunos son muy como espirituales, muy al espíritu, y no quieren nada con la palabra, ¿ya? Y otro, solo la pura palabra y no quieren nada con el espíritu. Así me pasó al comienzo, yo era pura palabra nomás. La reflexión de la palabra, profundamente buscando la palabra, hasta que de pronto en nuestro medio se ponen hermanos a hablar en lengua y dicen, ¿qué pasó aquí? Y tuvimos una gran dificultad durante 2 meses poder aceptar que el Espíritu Santo estaba obrando en medio de nosotros. Aparecieron los dones y supieran ustedes todo lo que se pudo hacer con los dones, que son muy importantes. Pero dones doctrinados, ¿no? No dones así que no se sujetan a nadie ni que no hacen las cosas conforme a lo que está escrito, sino muy bien, y hemos hecho cosas muy importantes en esta nación, ¿ya? Y por lo tanto también ayudamos mucho en esta nación, no tan solo en la evangelización, sino también en la enseñanza y en apoyos diversos, ¿ya? Como por ejemplo, aprovecho esta ocasión para decir que el 4 de septiembre, ¿ya? Nosotros vamos a estar fuera del Congreso apoyando, a pesar que no soy el organizador, pero también apoyamos esto. ¿Por qué fuera del Congreso? Porque no sé si sabrán que se vota la identidad de género. ¿Y qué tenemos que ver nosotros en eso? Si la gente haga lo que quiera, ¿qué tenemos que ver nosotros? El asunto está en que incluyen a los menores de edad. Y si están incluidos los menores de edad, entonces afecta a los colegios. Y si afecta a los colegios, afecta a tu hijo, afecta a tu nieto. Le van a enseñar, y si es por ley, usted no puede prohibirle. Y si usted le prohíbe, vulnera al niño. Y por vulnerar al niño, según la ley, le quitan a su niño, le quitan a su nieto. Se los van a llevar a un centro donde los van a violar. Entonces, cuando uno ve, uno tiene que siempre hablar como desde el futuro hacia el pasado, como si el presente fuera un pasado. Entonces nos proyectamos y desde el futuro empezamos a hablar hacia el pasado. En el futuro podemos llorar porque no hicimos nada. Entonces, por eso, en todo ámbito, a pesar de ser un reflexionista de la palabra, a pesar de ser alguien que se dedica a maestrear, a enseñar a los hermanos, también estamos en el campo de batalla, en el frente, en la predicación de la calle, en todo sentido. Así que ahora recién me llamaron y tuve que hacer una grabación para salir en un post publicitario para poder invitar a los hermanos. Así que vamos a ir al Congreso y les digo esto por si es que hay más de alguno por aquí, algún revolucionario, no sé, alguien que quiera cambiar al mundo, aunque el mundo no se cambia. No luchamos por cambiar al mundo, ¿ya? No. Pero tenemos una fe hoy en día dentro de la misma iglesia, y esperando que todo esto esté dentro de la temática, nuestra fe como que es una fe muy muerta, ¿ya? ¿Por qué? Porque falta la acción. Yo debo honrar. Si usted tiene un don, usted tiene que honrar ese don, ¿ya? No usted sentirse como honrado por ese don, no alcanzar ciertos niveles de conocimiento y de reconocimiento, ¿ya? Sino que más bien honrar el don. Los dones son para el servicio de otro. Los dones no están para que yo me exalte, ¿me entiende? No es así. El don, lo que yo tengo, si yo tengo un ministerio de maestro, no es para que a mí me reconozcan, sino que yo debo darme por ustedes. ¿Sí? Entonces lo que tengo es para ustedes, no es para mí. Es para ustedes. Y por lo tanto los dones son así. Y los dones, los que tienen dones, no son tampoco llorones. Que no me creen y cosas así. Esos llorones no son dignos de esos dones. Aquí hay que ser muy valiente y por lo tanto, aunque no te crean, hay que seguir adelante. Nadie debe trabajar pretendiendo que te reconozcan hoy. Los hombres de Dios son reconocidos 100 años después que te mueres. Así que olvídense
de encontrar gente que te ame, que te quiera y que te siga y que quiera hacer todo aquello que tú les enseñas. Martín Lutero lo reconocieron 100 años después. Así que en el presente olvídense. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender mucho. Por eso que es importante la palabra y el espíritu. Sansón se tomó de 2 pilares para destruir todo ese lugar donde estaba y con ellos llevarse a miles de filisteos juntos. ¿Ya? Los 2 pilares, la palabra y el espíritu. Más mi sacrificio de querer morir juntamente con ellos, muera yo y los filisteos conmigo, dijo Sansón. Y a veces estamos muy lejos de ser como Sansón. Sansón pasó por un momento crítico, ¿cierto? Cayó muy bajo, lo perdió todo, pero en su restauración mató mucho más filisteos que en el tiempo en que estaba bien con Dios. ¿Qué les parece? Entonces así también nosotros, proyectémonos. Y a veces queremos ser como ese Sansón, pero para eso hay que ser primeramente restaurados. Y a veces pensamos que nosotros no necesitamos restauración, pero el hecho que nosotros pertenezcamos a la edad de la iglesia de la Odisea, la necesitamos. ¿Sí? Tal vez a modo personal más de alguno de ustedes está muy bien, pero perteneces a la iglesia tibia, arrogante, claudicante. Pertenecemos a la peor de las iglesias del tiempo en que nosotros vivimos, desde la iglesia de Efeso, que es la mejor iglesia que se ve dentro de las Escrituras, hasta llegar a la Odisea es la peor de las iglesias. Y la iglesia de la Odisea significa el derecho de la gente. Y ustedes pueden ver al mundo cómo todos están reclamando sus derechos, todos están pidiendo sus derechos. Lo dijimos hace muchos años, por allá por la década de los 90, el comienzo de los 90. El que es satanista se está declarando como satanista, decíamos en ese tiempo. El que es homosexual se está declarando homosexual. Todos se están atreviendo menos la iglesia. La iglesia es la única que se va fondeando, se va escondiendo, se va refugiando y es la que menos se presenta. Nuestros hijos, por ejemplo, son demasiado cobardes en nuestros propios colegios. ¿Por qué? Porque el niño transgénero dice soy transgénero. Y no le da vergüenza decir su condición de homosexual o soy un hombre, pero dentro de mí hay una mujer y se atreven. Y los hijos evangélicos les da vergüenza decir que son evangélicos. ¿Sí? Entonces significa que nuestra juventud necesita más herramientas, necesita más coraje, más valentía y eso te lo da el Espíritu. El Espíritu no es para que vengamos solo a danzar aquí. ¿Me entiende? Mire, les pongo un ejemplo, y espero no salirme de la temática, va todo incluido, ¿ya? El ejemplo es que si una persona entra a una cantina y se emborracha allí, ¿cuál es su conducta de ebrio? ¿Cierto? La conocen. El hombre ya se emborrachó, está embriagado en vino en esa cantina, luego se despide y sale. Y cuando sale de la puerta hacia afuera de la cantina, se le pasa la borrachera, ¿cierto? De inmediato. ¿Ah? Contéstenme. ¿Se le pasa o no se le pasa? No, pues el hombre al contrario, algunos dicen que el aire de afuera lo dejó peor. Y ahí es cuando el dicho ese, mira, el viento está fuerte porque el hombre se tambalea para lado y lado. Entonces vemos nosotros que el que salió ebrio de esa cantina, afuera tiene la misma conducta. O sea, su manera de caminar, su hablar y todo. Y a veces parecen hasta payasos y nos reímos cuando los vemos. Bien, se sube al autobús, lo mismo. El chofer se da cuenta y a veces no lo deja subir. ¿Por qué? Porque va ebrio. Y así, hasta llegar a su casa. Y cuando llega a su casa, ¿qué comportamiento tiene? Lo mismo, de un borracho. La esposa lo ve llegar borracho, los hijos lo ven borracho, los hijos van a sus cuartos, no quieren cruzarse con su padre porque está ebrio. O sea, todos lo vieron ebrio. ¿Sí? Ahora hablemos de nosotros. Nosotros aquí nos llenamos del Espíritu, danzamos, nos extasiamos, pero salimos de esa puerta para afuera y se nos pasa. Ya no seguimos extasiados, cambiamos. Termina el culto y empiezan las tallas, empieza toda una temática, digamos, diversa. De cualquier tema, menos de los que tratamos aquí, menos de lo que recibimos aquí. En la calle nadie se da cuenta que nosotros salimos de una congregación. Subimos a un autobús y el chofer no se da ni cuenta que subió un evangélico, un hombre lleno del Espíritu.
Llegamos a la casa y se discute con la esposa o con los hijos o con los hermanos, según si son jóvenes, o los papás, por ejemplo. Y los papás se sorprenden. Y eso que venís de la iglesia, dice, y tiran la indirecta, porque la conducta que se tiene no es de una persona que salió extasiado de un lugar donde se cree que está Dios. Lamentablemente, esa es la realidad de la iglesia evangélica de hoy. ¿Ves? Nosotros hemos tenido avivamientos donde las personas han seguido extasiados fuera, en el autobús siguen extasiados, le hablan a la gente que van en el autobús, porque hemos visto la obra del Espíritu, que no es un asunto solo privado en este lugar, sino que afecta, como en el aposento alto afectó. ¿Ves? Así también nosotros, cuando estamos aquí como adoradores, no como cantores, sino como adoradores. El adorador no es alguien que adora a Dios solamente en un lugar que le dijeron, Dios está aquí. No, Dios no se vino a encerrar a un templo, sino que Dios ahora vive en mí. En cierta oportunidad, cuando Juan Wesley, un predicador inglés, venía a los Estados Unidos de América para predicar el Evangelio, ellos tenían bastante, como le dijera, efecto con la palabra en gente universitaria en Inglaterra y también trayendo el Evangelio a América. En esas cruzadas del Atlántico se encontró con esta realidad, una gran tempestad que azotaba la embarcación de tal manera que daba miedo estar en esa embarcación. Los ingleses, que eran los patrones de esta nave, y la mayoría eran ingleses que iban en esa embarcación, pero también en ello iban unos alemanes, y esos alemanes eran los moravos. No sé si han oído hablar de los moravos. Los moravos son los husitas de allá del tiempo de Juan Hus, o Hus. No saben mucho de historia, bien, pero los moravos son los hombres o gente, familias que se apartaron del mundo para vivir en comunidades. Y ellos venían en esa misma embarcación. Y mientras todos lloraban porque la embarcación estaba que zozobraba, iba a hundirse, los únicos que estaban tranquilos eran los moravos. Tenían una paz, sus esposas tenían paz y sus hijos tenían paz. Y cantaban. Y Wesley, que era un predicador, observó aquello. ¿Qué pasó aquí? Son los únicos que no tienen miedo, los moravos. Así que por lo tanto, llegando a América, se salvaron todos. Juan Wesley fue a la siga de los moravos, hasta que se hizo amigo de uno de ellos. Y entonces una de las consultas es, ¿por qué ellos tenían paz? Porque yo quiero tener lo que ustedes tienen, siendo predicador. Siendo un hombre que predicaba a Cristo, hablaba de Cristo, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo tengo? Entonces el moravo le dijo lo siguiente: lo que sucede es que ustedes hablan de la vida de Cristo. Nosotros tenemos la vida de Cristo. Hay una diferencia en tener y de saber. Jesucristo mismo le dice a Nicodemo, a un maestro de Israel, le dice, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Esto hay que ir más allá del saber, hasta convertirse en testigo. Si no nos convertimos en testigo, entonces en realidad no sabemos ni qué es lo que predicamos. Por eso Dios quiere ser entendido y conocido. ¿En qué ha de gloriarse el hombre? ¿El sabio en su sabiduría? ¿El fuerte en su fuerza? ¿El rico en su riqueza? No, en esto ha de gloriarse el hombre, en entenderme y conocerme. Si solamente llegamos al entendimiento, pero no vamos más allá del entendimiento, entonces vamos a tener una grave problemática en convertirnos en testigos. No basta solo con entender a Dios. Esto es convertirse en aquel hombre conocedor de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice de esta manera en Juan. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versión 1960. Pero si buscamos otra versión de la Biblia, dice con un lenguaje más antiguo, un lenguaje mucho más rico, le dice lo siguiente, que la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. Entonces nosotros hablamos de entender y comprender, y a veces ni siquiera nos metemos profundamente en estas palabras, y solamente nos quedamos
de acuerdo al vocablo natural y casi vulgar y de poca profundidad, y nos hemos ido convirtiendo en eso. El chileno habla poquitas palabras, repite las mismas palabras, no hay una riqueza en todo lo que hablamos. Entonces, por lo tanto, la comprensión. Esto es como decir lo siguiente, y qué es lo que podríamos decir. El diablo, las tinieblas, entienden a qué vino Cristo, pero no se unieron a Él. Eso es comprensión. Nosotros a veces entendemos mucho las Escrituras, entendemos el propósito tal vez, por qué venimos, por qué nos congregamos, por qué cantamos, por qué adoramos, por qué predicamos, por qué tenemos que escuchar la palabra, pero no hay comprensión. Y no estoy hablando de esa comprensión que se dice que acá en Chile somos muy analfabetos en la comprensión. En este caso de las Escrituras o de lo que leemos, por eso que es muy poca la gente que compra el diario, por ejemplo. Hay gente que prefiere comprar la Cuarta porque es de fácil comprensión, se entiende fácil, pero ¿quién compra el Mercurio? Dígame. No compran el Mercurio. Claro. ¿Quién compra un televisor porque quiere estar muy informado? No, para nada. Entonces somos muy malos en esa comprensión. Pero aquí yo estoy hablando de otra comprensión. ¿Cuál? El unirse, el ser uno con el propósito divino. Pero nosotros somos tan bajos en eso que ¿sabe lo que procuramos en nuestra vida de cristiano? Es que Dios me entienda o que Dios me comprenda a mí. ¿Ve? Y siempre buscamos algo para nosotros. Es lo que hablábamos un poco en el mesón. Ahora, al tomarnos ese café, me hablaba de la voluntad, ¿se acuerdan? Entonces, hablábamos de la voluntad. Entonces, nosotros estamos con que Dios apoye mi voluntad, lo que yo quiero. No estamos muriendo a nuestra voluntad para que Dios haga la suya en nosotros. Y la voluntad de Dios está escrita. Y somos tan, como le dijéramos, tan simple en esto que a veces decimos que Dios haga su voluntad. Yo le digo, hermano, si tú conocieras cuál es la voluntad de Dios, tal vez no te atreverías a decir hágase tu voluntad. Cuando Cristo dijo no se haga mi voluntad sino tu voluntad, es porque Cristo conocía cuál era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él tenía que morir. Y se atrevió a decir, Señor, no se haga mi voluntad, porque la voluntad de Cristo, el Hijo de Dios, era, pasa de mí esta copa, o este vaso amargo, o sea, este sacrificio, esta muerte, pásalo de mí. Pero luego dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y él sabía que la voluntad del Padre era que Cristo estaba dado para el sacrificio. Y nosotros a veces lo decimos de una manera más a la suerte. ¿Sí? Vamos nomás, que se haga la voluntad de Dios. Si la conociéramos, tal vez nos detendríamos y no nos atreveríamos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Entonces tenemos que conocernos mucho más. Conocernos quiénes somos en Cristo para entender que somos verdaderos adoradores. Si nosotros leemos, cosa que ahí vamos a tener nuestro tema de dónde vamos a tomar, ¿no? Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, por favor, a ver si alguien puede ayudarnos a leer acá, que no voy a tener yo la facilidad de poder tener la Biblia. A ver, 2 de Timoteo, ¿no sabes dónde está? Aquí estamos, ya, está en prekinder. Alguien que esté en segundo básico al menos. ¿Sí? 2 de Timoteo, capítulo 3, me parece que el versículo 10, a ver, ¿qué dice? ¿Quién va a leer? A ver. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. Ya, puede tomar asiento. Una versión 60, por favor. ¿Qué tiene la versión? ¿Qué versión acabas de leer? La 1909. Ah, ya, sí. Me gusta. Ese es un lenguaje más antiguo. No es que esté más, no es que la versión 1909 esté muy pegado a los manuscritos antiguos, sino al lenguaje antiguo. ¿Ya? Sí,
Es un lenguaje más antiguo. Por ejemplo, ahí en la 1909 habla de simiente, mientras que la versión 60 habla de semilla. Entonces es mucho más rico en lenguaje antiguo. 1960, veamos, la mayoría usa 1960. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Correcto. Eso es. Timoteo es un muchacho joven. Y Pablo para Timoteo es un viejo. No muy viejo, pero es alguien, ¿cierto?, que tiene mucho más. Y no es que tenga pocos años en Cristo o muchos años en Cristo. Él desde que nació, él entiende las Escrituras. Es decir, porque él era judío. Ellos no son como nosotros, que nosotros venimos del mundo. Mientras que ellos siempre fueron buscadores de Dios. Siempre estuvieron en la sana doctrina. Pero aquí Pablo, ya convertido y revelando a Cristo, fundamentado en el Antiguo Testamento, que algunos creen que está obsoleto, y no es así, sino que el Antiguo Testamento es las Escrituras. ¿Sabía usted que las Escrituras es el Antiguo Testamento? La Torá, sobre todo. La Torá, que es conocido por el Pentateuco entre nosotros los cristianos, que son los primeros 5 libros. Esa es la Escritura. Por eso cuando ellos dicen las Escrituras, se están refiriendo a la Torá. ¿Ya? Los demás son los profetas y después dicen los salmos. El Nuevo Testamento nunca se citaba porque no existía. Y algunos solo Nuevo Testamento, pero los días de Pablo y de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso, significa que no podemos descuidar las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. No puede usted estar muy alejado de ellos. Y algunos se van solamente a las cartas de Pablo. No, para entender las cartas de Pablo hay que entender el Antiguo Testamento. Pero bien, aquí el apóstol Pablo dice que ha seguido mis enseñanzas, ¿ves? Mi doctrina. Y es un joven. Incluso se habla de Timoteo porque te has persuadido, ¿ves? De quién has, ¿ves? Por quién has sido enseñado, de quién has recibido. O sea, uno se persuade a sí mismo, ¿ves? Y a veces nosotros tenemos esa problemática, la juventud chilena, porque esto no sucede en todas las naciones. Solo en Chile sucede que tenemos una problemática enorme. Por ejemplo, el divorcio del joven con el viejo. Nunca van a ver a un joven buscando a un viejo. Los jóvenes pierden el tiempo en nuestras iglesias porque se juntan jóvenes con jóvenes. Se enseñan jóvenes con jóvenes. Y ahí estamos perdiendo años de trabajo. Hay que sacar, exprimir a los viejos. ¿Ya? ¿Sí? Pero no sucede. Igual que las viejas, perdónenme el lenguaje, pero ese es el lenguaje bíblico. Y sobre todo si leemos la 1909, porque ahí se hace la diferencia entre el anciano y el viejo. El anciano es el que pastorea. El viejo el que tiene edad. Así que por lo tanto la versión 1960 habla de anciano tanto de viejo como de el que pastorea. Entonces se confunde ahí. ¿Ya? O la madurez con respecto a maestro. Entonces también, ¿ves? Ser maestro no todo el tiempo en la Biblia quiere decir maestro de esos que tienen el ministerio de maestría. No, a veces maestro es aquel que es viejo, experimentado. Aunque la experiencia, cuidado con ella, la experiencia también nos puede convertir en soberbios. Entonces nosotros vamos aprendiendo de las experiencias. No olvídense de las experiencias y sigan la palabra. Porque la experiencia me puede decir que el hermano, por ejemplo, me hizo una donde me hizo caer. La experiencia, ¿qué me va a decir? Que no vuelva yo a confiar en él. ¿O no? Pero la palabra, ¿qué me dice? Que debo perdonarlo, seguir amando, volver a confiar en él. ¿Ah? Claro, y va a venir otro y me va a decir, oye, pero va a volver a confiar en él. No, si no es mi confianza en él, es mi confianza en la palabra. Correcto. Entonces, y la experiencia nos estorba en ese sentido. Y los jóvenes tienen que tener cuidado con las experiencias.
Porque por eso se van separando, se van dividiendo, se van conociendo. No, ya lo conozco ya y no, nunca más con él. Entonces, no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Entendemos que tenemos que congregarnos, entendemos que tenemos que amarnos, entendemos que tenemos que perdonarnos, pero la acción de hacerlo no va acorde. Y tomamos las Escrituras, citamos las Escrituras, ¿ve? Para juzgar, condenar y todo aquello. Entonces, entendemos la ley, entendemos la palabra, pero no conocemos a Dios. Porque Dios también nos vio caer a nosotros. Pero cuando lo conocimos, nosotros nos asustamos, no, con esta Dios me va, no, estoy mal. Y terminamos viendo a Dios que nos ofrece su mano y nos vuelve a poner de pie. Y uno dice, ¿qué pasó? Señor, si yo te fallé. Con esto debieron haberme castigado, haberme condenado, pero me levantaste. Y ahí lo terminamos conociendo. Si no conocemos a Dios, vamos a aplicar la palabra como ordenanza, como ley. ¿Ves? Pero el que conoce a Dios hará misericordia. ¿Se entiende? Entonces, cuidado, por eso les digo, cuidado con las experiencias que pueden llenarnos de soberbia. Si vamos siguiendo esto, observamos nosotros al apóstol Pablo, más que diciéndole, oye, tienes que seguir mi doctrina. Mire, no dice así. Has seguido. ¿Qué quiere decir ese lenguaje? Porque no está diciendo, sigue mi doctrina. Claro, está hablando como algo que ya lo está haciendo, pero a voluntad. No exigido y no porque alguien le está imponiendo. Y le dice, has seguido mi doctrina. ¿Qué más? Habla de conducta, ¿cierto? De conducirse. ¿Sí? Y uno tiene que ver la conducta. Esto es lo mismo. ¿Por qué le llaman a una persona conductor, por ejemplo? Que conduce un automóvil, un bus o lo que sea. ¿Cómo le llamamos? Conductor. Pero se le puede llamar a una persona buen conductor si se pasa un discopane. ¿Sí? Entonces lo mismo, Timoteo había seguido la conducta del apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces es importante la conducta del que enseña y del que también ha de seguir su conducta. Dos cosas. Pero pasa lo siguiente, que la juventud tiene esta problemática, que llega y quiere establecer lo propio. No solo cambia todo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner cuidado en estos instrumentos. ¿Ya? ¿Sí? Yo, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta es la percusión. No sé a cuántos más, no sé si será porque soy viejo, ya me estoy envejeciendo y los viejos nosotros no queremos nada con los ruidos. Pero el asunto es que, no sé quién sabe harto de música, sabe bastante de música. Yo recibí un día un video donde me enviaron y hablaban allí, yo no sé mucho de música, pero hablaba de las graves, de las débiles, de las fuertes, hablaba de los acordes. Y entonces, por lo tanto, fui entendiendo un poco lo del bajo y la percusión. Esto tiene un efecto tal que si ustedes le ponen atención cuando hay un asunto, el mismo bajo que se toca, según el acorde, todo depende, ¿ya? Y ahí tiene que meterse el que sabe de música, yo no sé de música. Pero también está la percusión que golpea aquí y provoca un trance. Por eso a los jóvenes les gusta ir a todos estos recitales y quedan extasiados y de pronto dicen que fue el espíritu y no fue el espíritu. Porque provoca tanto el bajo, ¿ya?, como también la percusión, y se meten en ciertos acordes que la que era débil ya no la respetan como débil, sino la hacen fuerte también. Y al hacerlo con la percusión, que este es un asunto afroamericano que se metió dentro de lo que es la música, y por lo tanto la juventud queda extasiada con la música y eso es un peligro. Les digo esto para poder hablar un poquito más o menos de lo que es nuestra adoración. Porque la juventud está muy pegada a la música.
La juventud, nosotros no, yo al menos en mi caminar me he ido convirtiendo mucho más a la palabra que a la música. No fue mi fuerte la música. Muchos que han llegado al ministerio para ser discipulados, ellos eran músicos, conjuntos. Y hoy día vas a ver que ninguno de ellos sigue en ese camino. Todos ahora son enseñadores de la palabra y predicadores. La palabra fue mucho más fuerte que la música, porque no es palabra y música, es palabra y espíritu. No es espíritu y música, es espíritu y la palabra. ¿Sí? ¿Se acordarán de esto? Que no se les vaya, aunque sea lo único que hoy día retengan, pero la palabra y el espíritu. ¿Sí? Y la música solamente es un complemento, un momento de adoración, pero quiero decirles que la música que es evolutiva no es muy conveniente. La música es evolutiva. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? ¿Qué estilo tocas más o menos? O de cualquiera, pero te has fijado en las iglesias, está el bolero, ¿cierto? Y resulta que el bolero en los tiempos de los pentecostales de 1909, eso era mundo, pero mundo. Terrible, era un pecado cantar bolero. Y hoy día ya entró, se acomodó, se sentó y está en primera fila. Hoy día criticamos a los jóvenes porque nos cantan rock o cualquier otra cosa, pero nosotros también en otro tiempo dejamos entrar lo que creíamos que era mundano. La música ha evolucionado. Pero, ¿por qué razón? ¿Cuál es el motivo? La ausencia de Dios. Cuando Dios está ausente en la vida de una persona, lo único que llena ese vacío es la música. ¿Se podría ver una película sin música? Imagínense, eliminamos la música de todas las películas y usted se pone a ver una película. Claro, no. Cuando aparece ese jovencito que viene a salvar a la niña, ¡ay! Aparece la música y usted se emociona. ¿Ve que juegan con todas sus emociones? ¿Sí? Aparece la música cuando una cuestión es de asustarse, de aterrorizar. ¿Ve? Es terrorífico también. Toda la música es importante en una película porque es como la vida. En la música está la vida, la conducción, la emoción, te mantiene así expectante. ¿Sí? Por la música, si alguien se mete mucho en eso, por la música sabe en una película lo que va a pasar. Esto es lo que viene, por la pura música. ¿Ves? Por eso que en el arte del cine se premia hasta las composiciones que se utilizan dentro de las películas. Sin la música no hay vida. Lo mismo pasa en la juventud. Pongan atención en esto, sobre todo los jóvenes. La música llena el vacío que dejó Dios. ¿Cómo estaba el comienzo de la historia bíblica? Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien se sabe el versículo 2 de Génesis capítulo 1 sin abrir la Biblia? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Un joven de 12 años de edad. Y hace poco me preguntó mi hija, y en Perú me preguntó un niño y una niña. La misma pregunta. Pastor, ¿cómo puede algo que está vacío estar desordenado? Me explico, dijo el niño de 12. Hay una casa nueva y está vacía, totalmente vacía. ¿Cómo puede estar desordenado? Y todos los adultos quedaron, oye, sí, quedaron los adultos preguntándose, porque la pregunta era muy buena. Cuando Dios no está, le dije, no tan solo hay un vacío, también hay un desorden. Cuando Dios no está en tu vida, le dije al joven, entonces tu vida va a ser un caos. Sin Dios hay un desorden.
y además un vacío, porque Dios no está. Pero cuando llega Dios, ese vacío desaparece, pero también entra un orden. Y ahí es donde cuesta mucho, pues, que Dios ordene tu vida. ¿Sabe lo que significa mundo? La palabra mundo, ¿conocen ustedes qué significa mundo? Mundo significa dos cosas que a usted les va a llamar la atención. Significa orden y significa limpio. Por eso la palabra contraria es inmundo. Inmundo. Que no tiene orden y que no está limpio. Inmundo significa orden y limpio. Y nosotros decimos, oye, ¿te gusta el mundo? ¿Cómo podemos nosotros ahí, ve? Y se provoca y nos separamos del mundo y no queremos nada con el mundo. Y es verdad, porque la Escritura lo dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ve? Y el mundo fue hecho por Él. Así que, ¿cómo puede el mundo ser malo si el mundo fue hecho por Él? En el mundo estaba y el mundo no le conoció. ¿Ve? Y por Él fue hecho el mundo. Esto es como nuestro hermano, ¿cierto? Él construye toda una población y a Él lo veneran, dice qué lindo, nos hizo una población y todo tranquilo, así como me mencionaba de Argentina, ¿ves? Los negocios, nos venden cigarrillos, nos venden alcohol y cosas así, toda una población, una comuna evangélica, todo limpio, y Él después se va. Y todos saben que Él la hizo. Él la construyó, fue el de la idea, el de la visión y todo aquello. Luego llega en 60 años y regresa aquella. Y los que están allí no lo conocen. Fuera de eso, ve que ahora en el negocio venden cigarrillo y más allá venden alcohol. Y él llega hablando con el mismo lenguaje que tuvo siempre. Entonces dice, no a esto, no a esto, no a esto. Y esa población que hace, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes tú a interrumpir? ¿Ves? Porque se sienten interrumpidos. Eso es lo que pasó. Dios hizo el mundo y cuando vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo encontró el mundo? Un mundo que no le conoció. Ni los religiosos que le esperaban lo conocieron. La pregunta es, ¿le conoceremos cuando Él venga? Nos sentimos como que estamos re bien, cantamos, adoramos, vigilamos, predicamos y todo, pero cuando Él venga, ¿le conoceremos? ¿Estaremos a la altura de lo que Él ha pedido? ¿Estamos en el orden que Él dejó? Entonces, por eso es importante la palabra y el espíritu, no tan solo la palabra, sino también el espíritu en cada uno de nosotros para ser esos verdaderos adoradores. ¿Sabía usted que Satanás, el diablo, el que tiene, en este caso, el control de este mundo, porque el mundo está bajo el maligno, ¿sabe? El diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si tú postrado exactamente, me adorares. Le pidió adoración. Pero mencionó la postración, si tú postrado, porque la adoración tiene que ver con la postración primeramente. ¿Ante qué estamos postrados? ¿Ante qué te postraste antes de venir al culto? ¿Ante qué nos estamos postrando en la noche anterior antes de venir a un día domingo? ¿Ves? A dar gracias a Dios. No sé si se entiende. Postración, estoy postrado, me doblego. ¿Ves? Entonces, la postración tiene que ver, por ejemplo, ¿qué quería el diablo de Cristo? Peca y adórame. Y te daré todo. Mire, observe bien. ¿Y nosotros? Entonces, la adoración no es un asunto así. Oye, cantemos. No. La Escritura nos dice en el Salmo 150, si no me equivoco,
que adoremos, alabemos al Señor. ¿Con qué? Con todos los instrumentos de música. ¿Se acuerda que lo empieza a enumerar? Y ahí están los de viento, los de cuerda, los de percusión. ¿Se ha fijado, no? ¿Se acuerdan del Salmo 150? Entonces la gente justifica y dice, significa que podemos usar todos los instrumentos, hermano. No, significa que todo lo que ha nacido para la música, que ojalá lo dediquemos para la alabanza y el reconocimiento de que solo Dios es digno. Que nosotros no nos inclinemos ante la música ni nos postremos ante ella, sino que la utilicemos para alabar a Dios. Pero verdaderamente es para eso, o cantamos para nosotros. El himno dice, y si no es de serte fiel, Señor, córtame antes. ¿No dice así, pastor? Un himno que cantamos, que hoy día poco se canta, pero cuando cantamos, viera usted con la fuerza que cantamos cuando éramos jóvenes, porque yo me convertí con himno, yo no me convertí con música rítmica, yo me convertí con himno. Nosotros cambiábamos a la primera, nos convertíamos y a la primera, de inmediato corbata, de inmediato el cambio total. Yo usaba el pelo hasta aquí cuando tenía harto pelo. Me convertí y de inmediato un corte varonil. Todo un cambio. Hoy día ahora es una transacción. Ahora es un proceso. Ahora lo recibimos tal cual y hasta le tocamos la canción que le gusta al que viene. Pero nosotros nos arrepentíamos. Nos traicionábamos a nosotros mismos confesando nuestros pecados. La adoración es una obediencia plena. El adorador es aquel que en obediencia completa a Dios, donde obedece. Por ejemplo, un día le dijo Dios a Osea, ama a una mujer fornicaria. Y Osea miró y se enamoró de una mujer fornicaria. Esa mujer andaba tras sus amantes. Muchas veces Oseas quedaba solo porque ella se iba a meter con otro hombre. Y todos los hombres la amaban porque era hermosa. Pero fueron pasando los años y cuando se convirtió en una vieja que perdió el atractivo, los amantes la dejaron, la abandonaron. Y entonces Oseas, su marido que la amaba, fue el único que la fue a recoger. La buscó, la halló, la recogió y volvió con ella a casa, con la duda de saber que los hijos que tenía si eran de él o de sus amantes. Pero la amó. Los amigos, citando la ley, la querían apedrear, pero Oseas la defendía. Yo la amo, es mi esposa. Cuando a este hombre le dolía hasta en los huesos la traición, pero además el amor del corazón tan encendido, la recuperó. Y una vez que este hombre estaba en esa condición, Dios le dijo, así también es Israel conmigo, me ha traicionado. Pero necesito a alguien que me entienda para que le profetice a mi pueblo. No para que le profetice juicio, sino para que haga volver a mi pueblo a mí. ¿Estamos dispuestos nosotros a una obediencia tal? ¿A obedecer así a Dios? Juan el Bautista obedeció a Dios y se permitió que le cortaran su cabeza. Esos son los adoradores que viven postrados delante de Dios, esperando que se haga su voluntad. La voluntad que Dios les ha expresado. Sí, amados, la música está presente donde hay un vacío. La música nace de la descendencia de Caín. No sé si sabían eso. ¿Alguien sabía? ¿Sabía?
¿Quién era Caín? ¿Alguien se acuerda de Caín? Vamos, volvámonos detective e investiguemos a este tipo. ¿Quién era Caín? El primer dato, hermano de Abel. Ya, bien, ¿qué más? Ya ustedes me van a hablar de la familia, descendencia y todo eso. Con su ofrenda. Ahí hay algo muy escondido. Porque la problemática nunca fue la ofrenda. La persona. Dice la Escritura que no agradó a Dios Caín ni su ofrenda. O sea, es la persona primero. El problema eres tú. La canción puede ser muy hermosa, la mejor de todas, pero el problema eres tú. Por eso les decía, el himno que cantábamos en aquellos días, y si no he de serte fiel, córtame antes, oh Señor. Bueno, nunca fueron cortados los hermanos. Entonces eso quiere decir que Dios nunca escuchó sus canciones. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dios escucha todo lo que cantamos? ¿O nosotros escuchamos y a nosotros nos gusta? Quiero cantar, cantar, cantar. ¿A quién le gusta el ritmo? ¿A quién? Empieza la batería y todo el asunto y empiezan los hermanitos ya. ¿Sabía usted que los judíos no, cuando están frente ahí al muro, están así? No es cualquier danza. No es cualquier danza. La danza no tiene nada que ver con el baile. ¿Ya? No tiene nada que ver con el cuerpo sensual que está en la conquista de la otra pareja. ¿Sí? Nosotros estamos delante de Dios, postrado ante Él. Y por lo tanto el movimiento nuestro, aunque sea precioso, tiene que ser armonioso con la palabra y el espíritu, porque es una ofrenda a Dios. El problema no es la ofrenda de Caín, sino Caín. Cuando Caín es rechazado, se manifiesta de parte de él el enojo y con ello planifica la muerte de su hermano Abel. Abel ofreció mejor sacrificio. Por lo tanto, agradó a Abel y su ofrenda. Entonces, lo que a Dios le agradó fue la persona de Abel. Y por cuanto él agradó, también agradó la ofrenda. Abel era justo. Por eso cuando su hermano lo mata, ¿qué pasó allí? Una sangre de un justo clamaba ante Dios. Vamos a saltarnos aquí y vamos a dejar pendiente eso, porque queremos hablar de Caín. Caín se enoja y Dios habla con Caín. Oiga, llama la atención, que este hombre fue rechazado y Dios habla con él. Mire, ¿y usted cuántas veces ha querido que Dios hable con usted? Y habló con él y le dijo, ¿por qué se ha mudado tu semblante? ¿No sabes que si bien hicieres serás enaltecido? ¿Quién es el enaltecido? El que se humilla. Caín no se humilló, tenía una problemática de humildad, de humillación. Y de otra manera el pecado está a la puerta. Mire, el pecado está a la puerta, cuidado. Pero bueno, ¿qué sucedió aquí? Él planifica, saca a su hermano al campo. ¿Y qué sucedió en el campo? Mató a su hermano. Le dio muerte. Por causa de aquello, Dios, ¿qué es lo que hizo? Correcto. Porque Dios no maldijo a Adán, sino que lo expulsó del Edén. Pero a Caín no lo expulsó del Edén, sino que lo maldijo y lo convierte en errante y por lo tanto lo echó de la presencia de Dios. Adán solamente fue echado del huerto, pero no fue expulsado de la presencia de Dios. Son dos cosas, ¿ya? Una cosa es ser expulsado del huerto y otro es ser expulsado de la presencia de Dios. Caín fue expulsado de la presencia de Dios.
Y si es expulsado de la presencia de Dios, aunque éste le quiera buscar, no le hallará. Por lo tanto, hasta se olvidará de buscar a Dios. Entonces comenzó a ser errante y un hombre que está con un gran vacío. Su descendencia empieza a tener un gran vacío. Y en su descendencia aparecieron los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque tenían que llenar el vacío. Así que, por eso les digo, cuidado con la música, sobre todo a la juventud. Me están escuchando, ¿verdad? Pero no están de acuerdo. ¿Ah? Ayúdanos, Señor. ¿Ah? Y David que tocaba el arpa. David le tocaba a Saúl porque Saúl estaba vacío. A Jesús le hicieron una pregunta y la pregunta fue, Moisés mandó a dar carta de divorcio. ¿Y Jesucristo qué dijo? No, antes de eso. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús no se remontó a los días de Moisés. Fue más atrás todavía, fue al origen. Nosotros también no podemos justificar ciertas cosas con irnos a mediados. Vámonos al principio. Adán no tenía instrumentos musicales. Su adoración era su obediencia. No estoy hablando de cántico ni de música, sino de adoradores, porque eso es lo que busca Dios. Y para eso dijo, no habéis que adorarle ni en ese monte ni en el templo. O sea, los hizo libre del sistema del monte y del sistema del templo, para que cada uno en libertad en el espíritu fuera un adorador sin depender de un culto, sin depender de un lugar. Tenemos que congregarnos, pero cuidado con creer que solo aquí se adora a Dios. Adoramos a Dios cuando te llegó una cuenta, te cobraron de más y tuviste que ir a hacer el reclamo, y tuviste que ponerle mala cara, y tuviste que llamarle la atención por sus injusticias y montones y ladrones y todo un montón. Allí es cuando tenéis que adorar a Dios. Un día cantaron los hermanos fervientemente en Santiago, me invitaron allí y cantaban acerca que Dios había hecho un milagro. De Gladys Muñoz, no sé si han escuchado ese cántico, Gladys Muñoz, y un milagro. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, Dios cambió mi suerte, soy un milagro. Dios ha hecho un milagro en nosotros. Y cantaban y vieran cómo cantaban. Y pasé y les dije, cuando tú en la feria, porque algunos trabajan en la feria, cuando te insulten, allí vas a saber si eres un milagro. Aquí alumbramos como un foco de 1000 watts. Potente. Y salimos afuera 25 watts. No sé si están ahorrando energía, no sé, pero el foco tiene que ser el mismo. ¿Sí? Aquí 1000 watts y cuando salimos para afuera 1000 watts. O si no, vengamos como 25 watts nomás, pues. Ampolleta de poca luminosidad. Pero seamos siempre el mismo. Yo soy el mismo en mi casa y afuera. ¿Sí? Me han pedido favores y miro, yo digo, ¿sabe, hermanita? Por mi esposa nunca he hecho esto y lo voy a hacer por usted. Voy a empezar por casa primero. Porque algunos, oye, son pero amables en todas partes menos en su casa.
Imagínense, yo llegué a otra casa y me invitaron. Después, no, hermanita, yo le voy a cooperar, tomo los platos, los llevo al lavaplatos y los lavo. Y si en la casa no los he lavado nunca, soy un hipócrita. En todas partes igual, el mismo. ¿Sí? Porque nuestros hijos tropiezan por nuestra hipocresía. Entonces, ¿está entendiendo usted un poquito lo que es un adorador entonces? ¿O estoy muy enredado? No es cantar. ¿Sí? En todas partes, en todo lugar. Caín no tenía la presencia de Dios en su vida y tuvo que llenarla con unos audífonos y pura música. ¿Ves? Y se sienten bien. Pero esa música no te ayudará en el día de la prueba ni en el momento de la tentación. No. Es la palabra y el Espíritu. El Espíritu te va a recordar la palabra. Así dice la Escritura. No te recordará una canción, sino será la palabra. Estudia la palabra, llénate de la palabra y te vas a dar cuenta que un día vas a despertar por la mañana y la palabra va a seguir enseñándote. La música no. Nos cuesta, nos ha costado mucho convertir a la iglesia chilena a la palabra, hacerla venir a la palabra, tener una unidad y ser uno con la palabra. Entonces, por lo tanto, la música que es evolutiva, es obvio que si cantamos como a la antigua es aburrido. Imagínense, cantáramos los himnos de Lutero aquí y de la manera que ellos lo cantaban, que esos himnos eran unos avivamientos. ¿Sabe? Los moravos, cuando mandaron sus primeros misioneros, que fueron 29 misioneros, los enviaron por primera vez, un avivamiento que hubo ellos, cantaron 300 himnos esa noche. ¿Cómo estaría usted cantando 300 himnos? Se aburriría con 300 himnos. Pero ellos ahí a voz ahí. ¿Ves? 300 himnos. La juventud diría que estos viejos no van a parar nunca. Ese fue el avivamiento. Y cantaron porque tenían un motivo por qué cantar. ¿Por qué elevar himnos a Dios? Tenían un motivo. Por primera vez en la historia iban a enviar 29 misioneros. Volvió uno solo porque a todos los demás los mataron. Y no se rindieron y siguieron enviando y hasta el día de hoy miles y miles de misioneros andan por el mundo. Porque no se rindieron. Amados, eso es adoración. El ritmo es para nosotros. Somos nosotros que nos divertimos con el estilo de la música. ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿No? ¿Ah? Ya. Vamos a ir mirando. Que queda poco. No vamos a alcanzar para pregunta y respuesta, parece. Les digo los de la sangre que vertió, que clamó. ¿Se acuerdan? Que dejamos ese punto y vamos a volver atrás. La sangre de Abel, dice en una parte en hebreo, que la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. ¿Sí? La sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra, por eso Dios dice, la sangre de tu hermano, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Por eso le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ahí hay dos preguntas. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y a Caín le dice, ¿dónde está tu hermano? Usted tiene que saber dónde está y también tiene que saber dónde está su hermano. Dos preguntas que hace Dios. Y aún hay una tercera. ¿Cuál es tu nombre? Es el más difícil de todo. Decirle a Dios cuál es nuestro nombre. Atrevernos. Porque tu nombre no es Marta, Rosa, Esther. Tal vez tu nombre puede ser mentirosa. A Dios hay que decirle por el nombre que tengo.
porque ese es mi carácter y mi conducta. Cuando Dios pregunta por tu nombre, no puedes decirle yo soy Medardo, yo decirle a Él, no. Si Él me pregunta por mi nombre, algo sabe de mí. Que usted me pregunte, ¿cómo está, pastor? Yo le digo, bien. Y luego en mi oración Dios me dice, ¿cómo estás? No voy a responder igual como le respondí a Él. Yo me voy a poner a llorar y voy a decir, porque algo me pregunta Dios, me está preguntando cómo estás. Dios lo conoce todo y sabe cómo voy a estar mañana. Y sabe a dónde me lleva mi concupiscencia, mi deseo y todo aquello. Abel muerto, la sangre clama. ¿Pero qué clamó la sangre de Abel? Justicia. Justicia significa venganza. Justicia significa juicio. Y la sangre de Jesús en la cruz, ¿qué clamó? Perdón. La diferencia, por eso clama mejor. Porque uno decía, véngame de mi enemigo. Y el otro decía, perdona a mi enemigo. Pero la pregunta es esta. Y en nuestra adoración, ¿a cuál de las dos sangres honramos más? ¿Qué sangre estamos honrando como pueblo de Dios? Esa es la respuesta correcta. Pero el hecho, la acción, ¿cuál sangre? Cuando te quedas en casa, ¿y dónde están mis hermanos? ¿Y dónde están los que me dicen que me amaban? ¿Y dónde está el pastor? ¿Por qué no nos visita? ¿Qué sangre estamos honrando allí? No me toman nunca en cuenta, hago esto, hago el aseo, canto, voy a las prédicas y ni siquiera me consideran. ¿Cuál sangre estamos honrando allí? La de Abel, porque clama justicia. Y la sangre de Cristo, ni por más que cantamos aquí en la iglesia, no la honramos en nuestros hechos. El adorador es aquel que honra la sangre de Jesús. Ese es el verdadero adorador. Por eso adoramos a Dios en espíritu y en verdad. A esos adoradores busca Dios, que le adoren. No los que están sujetos a un sistema, ni atrapados en sí mismos. No aquellos que están atrapados en su propia manera de creer, en su manera de dirigirse, de hacer, en sus propios propósitos, sino en el propósito de Dios. Por eso Pablo le dice a un joven, ha seguido también mi propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es una visión, un fin, que lo he tomado y no voy a torcer el camino hasta llegar a esa visión. Eso mismo has seguido tú. Longanimidad dice, que significa tu ánimo es el mismo desde el día que creíste hasta estos 40 años de evangelio. ¿De verdad es así el ánimo de cada uno? ¿O va cambiando? ¿Ah? Y el ánimo debe ser el mismo. Yo, desde que soy miembro de una congregación recién nacido en Cristo, nunca tuve necesidad de una visita, nunca tuve la necesidad de que un pastor me fuera a ver, a buscar, a animar. Sigue adelante hasta el día de hoy. Tengo 40 años de evangelio y nunca nadie me ha tenido que animar para seguir adelante. ¿Cuántas veces hay que andar detrás de alguno y murmuran? ¿Cómo estás como adorador? Vamos a dar este espacio para las preguntas. Tiene que ser fluida así para poder ocupar bien el espacio. Está siendo grabado. Por último, pregunta interpretando a aquellos que no están. Aquello que puede ser muy útil para aquellos que van a ver esta grabación. Así que la manera de vestir. Mire, la manera de vestir no salva a nadie, pero puede perturbar mucho. ¿Ya? Así que por lo tanto nosotros debemos de agradar a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros atacamos ciertas ideologías del mundo, ¿ves? La ideología de género, ¿sí? La ideología esta, pero aquí dentro de la iglesia también hay ideología. Dios quiere solamente el corazón. Eso es solamente una ideología.
Dios no tiene en el cielo un laboratorio con varios frascos donde tener puros corazones. Te quiere entero. ¿Sí? Claro, yo me casé con mi esposa, pero no que ella me diga, oye, pero mi corazón no más. No, enterita. Completa. ¿Ves? Si salgo una semana, ya dice estoy libre una semana. No, en mi ausencia. Por eso los jóvenes, por ejemplo, una de las cosas donde está la vida, donde está el futuro, es en un mandamiento precioso con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que seas de larga vida. Alguien me dijo, pastor, pero ¿qué es lo que es un joven? Una señorita parece que me preguntó. Una señorita de 13 años me dice, ¿cuándo yo sé que honro a mi padre, a mi madre? ¿Qué es honrar? Y le dije, mira, está en la obediencia, en la sujeción a tus padres, en presencia y en ausencia. Por ejemplo, en presencia obedeces cuando tu padre te dice, haz esto, tu madre te dice, hazte otro, y tú le obedeces, bien, ahí está la obediencia. La honra está en que cuando ellos no están presentes, tú sigues haciendo aquello que te dijeron aunque no te vean. Eso es honrar. Pero cuando los padres no lo ven, en un liceo, ya no son igual. Como yo le digo a mis hijas, ¿me han visto ustedes llegar ebrio al liceo para justificar tu atraso? O un día me han visto en el liceo, podrán decir que he llegado ahí todo mal arreglado. No, yo me arreglo, llego allá, hablo con mucha personalidad para que ustedes, mis hijas, se sientan honradas. Los profesores me tratan de una manera porque ven a una persona educada, con conocimiento. ¿Ves? Así también yo quiero que en mi ausencia ustedes también en ese colegio me honren. Yo las he honrado, ustedes honrenme también. Honrar. ¿Ves? Así que la manera de vestir, sí. Pero yo hablo más de la sobriedad. No del extremo. ¿Ves? Como un día me dijo una hermana allá en Arica. Allá cuesta más todavía vestir a la parte femenina, sobre todo, donde está el diablo, se pegó con usted en la parte femenina con respecto a la moda, por ejemplo. La moda femenina pasa rápido. ¿Se ha fijado, no? Yo me puedo quedar con esa misma ropa no sé por cuántos años. ¿Me entiende? Y incluso ahora ando un poquito más, porque ahora ya no venden pinzado, ancho el pantalón. ¿Ves? Incluso ahora están saliendo más así todavía. Claro, tener que ponerme unas botas, espuelas y caminar a los vaqueros. Porque así están, se han fijado, ¿no? Más o menos. Sí. Y hay otros peores. Fui a México y vieran ustedes. Yo dije, ¿cómo se metió este hombre ahí? Digo yo. Sí. Otra pregunta, glorificar y adorar, ¿hay alguna diferencia? Claro, una cita bíblica para que la cita bíblica te responda. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cantar no es un fruto. El cántico es una expresión de alegría, pero que ojalá el cántico vaya acorde a lo que Dios hizo conmigo. Por ejemplo, hay una parte de la Escritura que dice, Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué es lo que significa? Hay un pasaje bíblico en 1 26 que dice, el último verso dice que debemos glorificar a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Sí. Entonces, como Fruto. glorificar Fruto. Claro, si yo voy a un lugar donde hay muchos árboles que dan fruta, ¿a qué voy a esos árboles? ¿A ponerme bajo su sombra? No, voy a buscar fruta. Y eso es lo que agrada de esos árboles. Estoy esperando un hermano que plantó como 200 cerezos y estoy esperando que ya den su fruto. Quiero visitarlo esos días.
200 y cada uno debe darle como 15 kilos. 15 kilos de cereza más o menos cada árbol. Entonces creo que alcanzo unos poquitos para mí. Bueno, amado, eso es el fruto. En todo sentido, frutos de labios, ¿ves? Que confiesen su nombre, frutos de arrepentimiento, cosa que si habláramos del arrepentimiento, amados, capaz que algunos ni siquiera pasó por ahí, solo se congrega. Hoy día, por ejemplo, un día llegó un joven, me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Bien, nos sentamos a solas y me dijo, yo le dije, ¿qué quiere decir? Quiero contarle algo. Yo le digo, ¿quién eres? Primeramente, antes que me cuentes, dime, ¿quién eres tú? Es que, pastor, permítame contarle lo que me ha sucedido. No, primero dime quién eres tú y te escucho. No podía. Es que, pastor, cuando yo era niño me pasó esto. No quiero saber tu historia, le dije. Quiero que me digas, atrévete a decir quién eres. Se quedó mudo por un rato hasta que de pronto sacó valentía y dijo, yo soy homosexual. Un hombre que le gusta a otro hombre, que pololea con otro hombre, un hombre que anda con otro hombre, se acuesta con otro hombre. Pero escúchenme bien, hoy día no estamos viendo el arrepentimiento, sino la gente está contando que es víctima. El arrepentimiento es confesar mis pecados, no acusar a otro justificándose porque otro me hizo un mal. Eso es para un niño de 5 años que me tiene que decir, me hicieron esto, un niño de 8 años. Pero cuando alguien ya lo está haciendo por placer y le va a echar la culpa a otro, es arrepentimiento. Hoy día estamos empleando más la psicología para el arrepentimiento que un arrepentimiento real y legítimo. El arrepentimiento es traicionarse a sí mismo confesando sus pecados. Si yo predico sobre el adulterio, ahí tiene que pararse alguien y dice, ese soy yo, adúltero. ¿Ha escuchado esas cosas en los avivamientos de iglesia? No. Tremendas cruzadas evangelísticas, tremendos momentos con predicadores internacionales y ninguno se levanta para decir, yo soy un ladrón, yo soy blasfemo. Nadie dice nada. Cuando la presencia de Dios está, lo primero es arrepentimiento, convencido de pecado. Hoy día solamente es sensacionalismo. No, de esa manera no es bíblico dar 3 gloria a Dios. 3 gloria a Dios nace en el avivamiento de 1909, cuando un hermano pentecostal iba a trasladarse a otro lugar y quería a él. Pero cuando se daban esas 3 gloria a Dios, casi caían los muros de aquí. Hoy día, y antes que termine las 3 gloria a Dios, ya se está sentando. Costumbre. Incluso otros la critican. Y un día hablando con algunos que la criticaban, les decía, mira, yo he ido a iglesias donde dan 3 gloria a Dios. Nosotros nos damos 3 gloria a Dios. Pero he ido a lugares donde dicen, demos gloria a Dios o demos 3 gloria a Dios. Si yo conozco a Dios, no puedo quedarme sentado. Con mayor razón me debo de parar y dar gloria a Dios con mayor excelencia de acuerdo a mi conocimiento que tengo de Él. Pero si el conocimiento te embota y te quedáis ahí sentado y dices, no, esto es religión. No, esto es cuestión de humanos. ¿Quién soy yo si me están diciendo que glorifique a mi Dios? ¿Cómo me voy a quedar a brazos cruzados? Si Él se lo merece, 3 gloria a Dios no es nada. Pero 3 gloria a Dios al principio fueron una forma, un orden. Como ordenaron si no se quedan. Imagínate, sean libres para glorificar a Dios. Capaz que estemos 2 horas esperando que los hermanos terminen de decir gloria a Dios. Entonces se pone un orden. Quiero saludar a los demás. Que todos juntos demos 3 gloria a Dios. Se le ocurrió y quedó después. Pues.
¿Ya? Y ahora el que dice 4, disciplina. Y es una pena, pero el sistema es así. Enrédense con el sistema y verán, ustedes deberían ser siempre libres. Libres. Podemos batir las manos. Que eso es el aplauso, batir las manos. Así lo dice, y con palmas en sus manos, dice. Así van entrando en gloria todos los vestidos con vestiduras blancas. ¿Ves? ¿Sí? Entonces se puede batir las manos. ¿Se puede dar un aplauso? Sí. El problema está cuando después usted le da el aplauso a un senador, a un artista y por algo. No. Ahí sí que no. Alguien cantó bonito, yo no le voy a dar aplauso. Hay uno solo que se merece mi aplauso. ¿Sí? Pero cantó bonito. ¿Y quién le dio esa voz? ¿Y qué pasa? Que cantó bonito, pero ayer estuvo en pecado y tiene que dar gracias que no cayó muerto aquí. Claro, si queremos avivamiento, pero no estamos dispuestos a sacar a varios muertos de acá. Deberían caer varios. ¿Sí? Sí, cuéntenmelo. Una lleva a la otra en realidad. La voluntad puede estar vista, la voluntad propia, la voluntad de Dios, está la voluntad nuestra que estorba un poco al propósito de Dios. ¿Ya? Dios es un Dios de propósito, como dijo David, Dios cumplirá su propósito en mí. O la Escritura dice, a los que antes conoció a estos también, ¿ves? Llamó, ¿ves? Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero a los que conforme a su propósito fueron llamados. Si interrumpimos el propósito, lo dije delante, tiene que ver con el comienzo de la visión hasta que ésta se cumpla. Es como el amén. Usted dice algo, amén, Señor. Usted al amén está diciendo, reconozco que es tu palabra y haré aquello que tu palabra dice. Claro, no es un asunto amén nomás que sí, es cierto, estoy de acuerdo. No, el amén es algo para seguirlo. ¿Ves? Jesús es el verdadero amén, testigo fiel. Cuando Dios dijo, y de esta manera se va a salvar toda esa gente, con tu muerte en la cruz. Y Él dijo, amén. Pasaron miles de años hasta que vino a cumplir ese propósito. No es decir amén y después, oye, ¿dónde estás? No, no quiero ir a la iglesia. Oye, ¿cuántas veces dijiste amén? Mentiroso. Entonces allí la voluntad de Dios fue interrumpida. El propósito es como desde el comienzo hasta el final. Entonces, la voluntad de Dios es algo que en la que tienes que confiar en lo que te dijo. Está escrita la voluntad de Dios en la palabra. La Escritura dice la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, para que nuestra santificación tenemos que ir a conocer las Escrituras, lo que está escrito. Ahí está toda la voluntad de Dios. Todo está escrito en la voluntad de Dios. Pero el propósito, a veces los propósitos son distintos. Dependiendo de lo que va a hacer contigo, lo que va a hacer conmigo, lo que va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que estar muy atento, hay que saber. Yo, por ejemplo, en mi ministerio, yo no puedo venir a hacer algo que otro predicador hace, ¿me entiendes? No, yo tengo que hacer aquello para lo cual fui enviado a hacer. Y yo tengo que discipular. Yo no soy como le dijera, un conferencista, un experto en conferenciar aquí, pero puedo estar largas horas, ningún problema, enseñándoles. Pero no soy un conferencista. Pero sí, a conversación así podemos llegar a mucho más. Es mucho más rico eso. La diferencia entre el Evangelio y el Evangelio del Reino. Es que Evangelio es noticia. Y el Evangelio del Reino es que del reino de Dios viene esta noticia. La buena nueva, la buena noticia. Eso es, Evangelio es eso. Por eso algunos no son evangélicos. Porque no han dado la noticia hasta ninguno. Entonces, ser evangélico, ser evangelista,
Todo lo que venga con la palabra derivada o que contiene, tiene que ver con la buena nueva, las noticias que hay que dar. Y las buenas noticias del reino, el evangelio del reino. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, no para arreglar el mundo, no para cambiar el mundo, no para que el mundo se convierta, sino para testimonio a todas las naciones. Por eso tenemos que testificar aunque no se conviertan. Vamos a ir a testificar nosotros al Congreso aunque no se conviertan. Pero ellos no podrán en el día del juicio decir nadie nos dijo nada. Tenemos que noticiar a todos. ¿Ya? Usted no puede quedarse sin dar esta noticia. Más preguntas rápidas que el tiempo, en honor al tiempo, a la juventud. Señoritas, a ustedes les hablo, las señoritas, honren a sus hijos del mañana, respeten a sus hijos del día de mañana. Jóvenes y señoritas, sepan que hoy día se dice no al aborto, pero no debiera decirse no al aborto, debiera decirse no al pololeo. Porque si no se pololea, no va a haber aborto. Hoy día solo tocamos no al aborto. Pero por causa de las fornicaciones, aún en las iglesias, los evangélicos están fornicando. La juventud evangélica está fornicando. Nosotros nos merecemos el peor de los terremotos de toda la historia. Esta iglesia evangélica chilena se merece el peor de todos los terremotos. Por eso le digo a la juventud, a las doncellas. Yo a las niñas les digo niña, 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 niña. Y cuando ya le llega su periodo menstrual, le digo doncella. Y a esta doncella les digo, ahora usted tiene que hacer conciencia, que tiene que cuidar una virginidad que su papá y su mamá cuidó. Ahora le corresponde a usted ser responsable. A veces no basta la virginidad, sino también lo que cuida la virginidad es la pureza. Usted mañana va a ser una madre, tal vez hoy día ni siquiera tiene ni un novio, pero mañana va a ser madre. Y usted tiene que tener autoridad en sus consejos para sus hijas. Entonces no fornique. Y si no va a fornicar, entonces tampoco pololee. Un beso loco puede ser una traición a un padre. Un día salí de una congregación y veo dos jóvenes, un niño y una niña. Y le digo al muchacho, ¿quién eres tú? Porque a la niña yo la conocía, hija del pastor. ¿Y tú quién eres? Le digo. Si yo a veces parezco de estos, así que como que saben a pelear. Y le digo, ¿y quién eres tú? Y claro, el hombre no convertido, como que se me anduvo espantando un poco y me dice que era el novio de ella. ¿Tan de novio? Y le dije al joven, ¿sabías tú que si ella no honra a su padre con darte un beso a ti, a escondida de su papá, algún día también se besará con otro a escondida de ti? Si no honra a su padre, ¿creís tú que te va a honrar a ti algún día? Y el muchacho la miró y dijo, usted me dejó pensando, me dejó en la duda. Sí, señorita. Así le dije yo un día a un joven, ¿te atreviste a darle un beso loco a esta niña a escondida de su padre? Algún día ella te va a traicionar a ti. Me miró así en poco. Cuando ya tenía 3 hijos, su esposa lo engañó. Y volvió a hablar con el joven. ¿Te acuerdas del beso loco? Se ha cumplido. Joven, ¿quiere buscar usted una esposa? Busque a una niña que sepa honrar a sus padres. Si ella honra a su padre, a su madre, te va a honrar a ti como marido. Porque el que haya esposa, haya el bien.
El que busca una loca, loca tendrá. Tiene que buscar una esposa. El secreto para permanecer firme en el matrimonio. Sí, lo primero es eso. Buscar a un hombre que ame a Dios o buscar a una mujer que ame a Dios. Eso. Fidelidad. Lo que más me gusta a mí es la fidelidad. Siempre me ha gustado ser fiel. ¿Sí? Siempre le digo a mi esposa un día, porque siempre me pregunta, no sé si son todas así, pero todos los días, ¿me amas? ¿Me amas? Yo nunca le pregunto a mi esposa si me ama, nunca, porque soy un convencido que me ama. Pero ella me pregunta siempre, y a veces guardo silencio, y me dice, oye, tu silencio, pero claro, pues le dijo, porque el amor, le dije, ¿cuántas veces te he dejado sola? ¿Cuántas veces no he estado allí contigo? Y eso me confronta. Si te digo que te amo, sabiendo que a veces te he dejado sola, para mí es demasiado la pregunta. Otra vez me preguntó si yo la amaba, y tomé y dije, el amor, el romance, el matrimonio, el romance es como un fósforo. Tú lo enciendes, tremendo chispazo, cuando recién ves el chispazo, y se encendió un fuego. El romance dura lo que dura este fósforo, le dije. Por eso antes que el fósforo se apague hay que encender un fuego. Y encendiéndose un fuego, el fósforo se acabará. Y el matrimonio que representa estos dos dedos, cuando el fósforo se quema hasta el final, los separa. El romance se termina. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano, a ver. Bien. Casi me olvido, dice el pastor. Pero quiero decirle a ustedes que son casados que el romance se termina. Es pasajero como la juventud. La juventud de una mujer, así como me dijo una hermana, yo quiero que mi matrimonio sea así, vamos a colocar alfombra roja, y empezó todo un montón de cuestión que me dijo. Yo le dije, si usted adorna la iglesia de esa manera, yo no voy a invitar a ningún hermano. Nadie va a venir a cantar para usted, le digo. Aquí adoramos a Dios. Y no me venga porque usted, claro, se ve joven y se ve muy bonita, pero esa hermosura se va a ir. La juventud no le va a durar para siempre. Así que deje de andar con vanidad. El romance es vanidad, es fugaz, es rápido, es como una estrella fugaz. ¿Cuánto dura la estrella fugaz? Así es el romance. Pero la fidelidad a esa mujer es para siempre. Enciendan un fuego antes que se apague el fósforo. Si no alcanzan a encender un fuego, se van a quemar los dedos y se va a separar el matrimonio. Pero si alcanzaron a encender un fuego, ¿ves? Así que esta cosa no es de vivir de ilusiones, de besitos y de hermosura y de juventud, sino de fidelidad. Y ser fiel. A mí me gusta tanto la fidelidad, que siempre cuando conversamos con mi esposa, si ella partiera, no me caso con nadie más. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Me gusta, me encanta, estoy enamorado de la fidelidad. Y quiero hacerlo. Lo demás me parece traición. El joven, cuando está casado, no debe dejar ni pasar por su mente, al mirar a otra, esta es bonita. Ni en su mente, prohíbetelo. No, ni eso, ni mirarla. Ni mirarla. Huye como un José. ¿De qué huyó José? ¿Huyó de la mujer? ¿Huyó de los soldados? No, huyó de él. Huyó de él. Que si esa mujer insistía, él iba a ceder. Tarde que temprano iba a ceder. Él ya estaba sintiendo cosas.
Y como dicen los jóvenes hoy en día, patitas, ¿para qué las quiero? Para huir, pues, huye, ni en tu mente, ¿sí? Con esa, ni con nadie, solo tu esposa, ¿sí? Si no hayas esposa, si buscas una mujer, así le enseñé a una hermana que su marido la dejó, y le dije, hermana, usted siga siendo esposa. Cuando él venga, atiéndalo. Dele lo mejor. Lo que no se merece, déseselo. Si lo único que usted no tiene que hacer es acostarse con él otra vez. Pero siga atendiéndolo. Él se fue con otra mujer, que tal vez como mujer es mejor, más hermosa que usted. Pero esposa ese hombre no va a encontrar. Y él volverá. Hoy ha vuelto. Y ella lo siguió amando, lo siguió atendiendo. Y hoy otra vez están nuevamente juntos. Porque ella supo ser esposa. Actualmente sí. No me haga más preguntas, por favor, de esa naturaleza. Creo que el tiempo, ¿sí? Ya. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y permítanme bendecirlos. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Amén. Paz de Dios. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido